Es pregunta. ¿Cómo me salgo de esto para que se presente como antes? Ah, ya. Jeje. Mejor así. Entonces no estudiaron. Chispas. Bueno. ¿Tienen dudas respecto a lo anterior, lo que ya vimos? Hola. Creo que no. O bueno, yo nada más para comprobar, a ver si recuerdo bien acerca de las zonas de West, en la tercera zona. Ahí habías dicho que la presión alveolar, no, perdón, en la segunda zona, habías dicho que dependiendo de si era sístole o diástole, iba a comenzar a variar cuál era más alta, ¿no? La arterial o la alveolar, pero que la venosa siempre iba a ser más alta y ya dependía de si la arterial estaba en sístole iba a ser más alta, pero si era diástole era la alveolar la más alta. ¿Sí estoy bien o no? Exacto, y dependiendo de esto, iba a haber flujo intermitente o con, bueno, iba a ser un flujo intermitente más bien en esta zona, ¿no? Donde donde pues se permita como tal la perfusión, ¿no? Sí, sí, estoy bien, estás bien, perdón. Más gracias. Pues, creo que nada más era confirmar eso. No tienen más dudas entonces. Vamos a ir un poquito lento, yo creo que este tema es bastante fácil, entonces vamos a verlo como ABC, ¿no? Ya hablamos de la ventilación, ya sabemos que el aire atmosférico tiene que entrar hacia los pulmones, sabemos que se tiene que haber un recambio, pero que este recambio no es constante porque tenemos un espacio que es el espacio muerto, que hay espacio muerto anatómico, hay espacio muerto fisiológico, que en condiciones normales de una persona sana son lo mismo, ¿no? Entonces, asumiendo que ya entendemos cómo es el proceso de la ventilación, la mecánica de la ventilación y cómo es que esto llega hasta los pulmones, hasta el último alveolo, vamos a ver cómo ocurre el intercambio de los gases desde el aire atmosférico hacia el aire alveolar y posteriormente hacia la sangre, después a los tejidos y de regreso en su camino inverso, ¿no? Primero vamos a tomar en cuenta ciertos conceptos, como por ejemplo la difusión, que nosotros sabemos que este es un fenómeno que ocurre, ya lo estudiamos desde el inicio, que es consecuencia del movimiento y de la energía cinética, o sea, la energía en el movimiento de cada una de las partículas que ejercen una presión hacia las paredes. Esto estamos hablando de un estado gaseoso, entonces sabemos que la presión es proporcional a la cantidad de partículas que están chocando en todas las superficies. La difusión sabemos que es un proceso que ocurre de un lugar a otro, usualmente se dice a través de una membrana semipermeable, y esto depende de la concentración. Habitualmente hablamos de que también depende de la carga, y pues, de esto nos genera el efecto Donan y así, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de gases respiratorios. Entonces solamente vamos a ver que uno de los factores que determina esto es el gradiente de concentración del gas, ya sea a nivel alveolar o sea a nivel arterial. Vamos, ¿vale? Ahora, otra consideración es que la presión es directamente proporcional a la concentración de la molécula del gas. Esto, entonces vamos a ver que, pues obedece al primer punto, ¿no? A favor de un gradiente de concentración. Y vamos a tomar en cuenta esto. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto equivale una atmósfera de presión? Vamos, chicos, no se tiene que leer para saber eso. ¿A cuántos milímetros de mercurio se equivalen una atmósfera de presión? 760. 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera de presión, nosotros sabemos que es una medida para medir una columna de aire que se expresa sobre una superficie que está a nivel del mar.
Si nosotros vamos elevándonos, esta columna de aire se disminuye, si se entiende ese concepto, y por lo tanto esta presión va a ir disminuyendo. Ahora vamos a ver que de estos 760 milímetros de mercurio está compuesto es aire, y por definición el aire es una mezcla de gases, ¿no? El aire de diferentes partes puede tener diferentes componentes porque tienen un ambiente diferente, puede estar contaminado, puede no estarlo, pero vamos a ver que de una constante, de aquí vamos a ver que la mayor composición o el gas que sobre todo compone el aire atmosférico va a ser el nitrógeno, hasta un 79%. El resto va a ser predominantemente el oxígeno y ya después de esto va a ser una mezcla de gases que puede ser dióxido de carbono, puede ser helio, puede ser otros gases, ¿no? Que no son tan importantes a nivel de fisiología respiratoria. Vamos a entender entonces que la presión global de esto es una composición de cada una de estas moléculas, ya sea de oxígeno o de nitrógeno o de cualquier otro gas, que esté ejerciendo estos golpeteos a través de toda esta superficie, ¿vale? Entonces, si en dado caso se llega a ver una membrana permeable que lo separe, la velocidad de difusión va a depender del gradiente de concentración. Aquí es lo que les mencionaba. El nitrógeno hasta un 79% lo van a encontrar sobre todo, y un oxígeno a 21%. Los otros, pues ya, ¿no? Ya habríamos que mencionarlo, monóxido de carbono, helio, otros gases. Ahora, la atmósfera de presión, como les mencionaba acá, es una columna de aire. Hagan de cuenta que esta es una columna de aire y obviamente es más grande a nivel del mar porque hay más aire que está sobre una persona, digamos, y conforme tú te vas elevando, esta presión va disminuyendo hasta el punto en el que va a ser una fracción de una atmósfera de presión. Por ejemplo, aquí 0,83, una regla de 3 simple, y sacamos su medida en milímetros de mercurio. Ahora vamos a considerar algo. Estos porcentajes son constantes y estos no se modifican a lo largo de este trayecto. No se van a modificar. Tanto así que, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Una atmósfera de presión, dice Lili, que son 760 milímetros de mercurio. Hasta ahí lo entendemos bien. ¿Cuánto equivale 0,83 atmósferas de presión? ¿Pueden sacarlo? 653. Ok, esos 653 es lo que vamos a expresar acá. Y vamos a ver algo. Estos porcentajes no se modifican. Como no se modifican, esa cantidad que dijo su compañero, le vamos a sacar el 21% para saber cuál es la presión parcial de oxígeno. ¿Vale? Entonces, el 21% de 760, aquí lo menciona, es 159 milímetros de mercurio. Ahora, ¿quién respondió, por cierto? Yo fui ¿Quién? Brenda. Brenda, ahora esos 653 dijiste, Ajá. sácale el 21%. ¿El 21%? Ujú. Mm, Pues serían 137. Exacto. Cual vamos a decir que el porcentaje no se modifica, pero la presión parcial de oxígeno sí. Aquí, a nivel del mar, era de 159 milímetros de mercurio. A una cantidad de 1500 metros sobre el nivel del mar, ya mencioné su compañera, es de 137 milímetros de mercurio. Esa es la presión que nosotros una de las presiones que vamos a estar manejando, no exactamente la que estén ahí, pero recuerden que el porcentaje nunca se modifica. ¿Y por qué les menciono mucho el 21%? Porque incluso cuando ustedes vayan a sus ciclos clínicos, hay ciertos ventiladores, hay ciertas máquinas que ustedes van a estar manejando, no manejando ustedes directamente, pero que les puede, incluso en las anotaciones, cuando alguien está recibiendo una respiración artificial,
tienen que ser conscientes de qué porcentaje de oxígeno se le está poniendo. Cuando les digan que es aire ambiental, se les está diciendo que está al 21% de oxígeno, ¿vale? No se les olvide. Ahora, aquí vamos a ejemplificar una ley, que es la ley de Henry, que vamos a ver que estos gases se van a estar comportando de diferente forma cuando es en el aire, o sea, cuando es en el aire atmosférico, a través o a comparación de cuando es en el agua o en un líquido, sobre todo en el agua. Vamos a ver que esto depende de que el gas tiende, que hay ciertos gases que tienden a unirse con los líquidos y hay ciertos gases que se van a repeler. Pero como tal, vamos a ver que estos gases van a estar en su estado gaseoso acá en el aire y que a pesar de eso van a difundir al líquido y también van a ejercer cierta presión acá, ¿vale? Entonces vamos a ver que dependiendo el tipo de gas va a ser la presión que ejerza. Es lo que vemos acá, dice, el coeficiente de solubilidad de un gas, al igual que su concentración, determina la presión parcial de un gas. Entonces aquí ya hablamos de dos cosas. Les dije que el gradiente de concentración es uno que va a determinar la velocidad y la dirección a la cual va a viajar un gas, ¿no? La concentración de un gas es uno de los factores. El otro de los factores ya no va a ser la carga, sino va a ser el coeficiente de solubilidad. Y por ejemplo, vamos a manejar los dos gases respiratorios más importantes. El dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad, que vean aquí, de 0,57. En cambio, el oxígeno es de 0,024. Si nosotros dividimos estos, vamos a ver que sale un cociente de 20. Es decir, es más soluble o su coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es 20 veces mayor que la de oxígeno. ¿Por qué esto es importante? El dióxido de carbono tiende a unirse con el agua. Por lo tanto, una variación grande en sus presiones no determina bueno, perdón, una diferencia o un gradiente de concentración grande, no va a determinar que aumente tanto la presión porque también está ejerciendo un factor que es el coeficiente de solubilidad, ¿vale? Esta es una relación de tres. Ustedes recuerden, esto es de primaria, las cosas que se relacionan de forma directamente proporcional, es decir, en este caso la presión parcial con la concentración de un gas disuelto, vemos que un aumento en el gradiente de concentración va a provocar directamente un aumento en la presión parcial, pero un aumento en coeficiente de solubilidad, ¿qué es lo que va a provocar? Una disminución en la presión parcial, ¿vale? Y esto es importante porque el dióxido de carbono específicamente no necesita una presión parcial bastante grande, porque como ya es muy soluble, no necesita tanta diferencia para que inmediatamente se vaya a la sangre o inmediatamente se vaya al aire, ¿vale? Siempre recuerden eso, el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Aquí se mencionan otros gases que tienen importancia, por ejemplo, el nitrógeno, porque pues está muy abundante en el ambiente, pero realmente no tiene importancia a nivel respiratorio. El monóxido de carbono como tal no tiene importancia. Su importancia se retoma más adelante cuando vemos que su afinidad a la hemoglobina es tan alta que puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono porque utiliza la hemoglobina que debería estar utilizando el dióxido de carbono o el oxígeno, ¿vale? Pero ya esa es otra cosa. Entonces vamos a entender que la ley de Henry nos ejemplifica los coeficientes de solubilidad y la relación indirectamente proporcional que tienen con la presión parcial que ejerce un gas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay dudas? Si creen que voy un poco rápido, me dicen, ¿eh? Ahora bien, la difusión de los gases, no va a estar solamente determinada por eso, sino que también se va a determinar por otros factores. O sea, lo que estamos viendo aquí ahorita es qué es lo que influye para que un gas se transporte. Eso sería si nada más habláramos de aire y agua. Pero en este caso estamos hablando de zonas anatómicamente diseñadas para que haya ese intercambio. Este es la representación de un alveolo.
digamos que visto en 3D tal vez, porque aquí representan unos neumocitos o la superficie que esto incluye. Y vamos a ver que esto usualmente está ocupado por aire. Y estos son los factores que van a afectar a la difusión de este gas. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fórmula o ley? No sería la primera vez que se ve esta ley, sin embargo es la primera vez que la analizamos un poquito más a fondo. ¿No es la ley de Dalton? No, ¿No es la ley de Fick? exactamente, es la ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley de... bueno, antes, solamente por aclarar, ¿quién mencionó la ley de Dalton? Yo. ¿Quién eres? Yo soy Sara. ¿De qué habla la ley Pero de Dalton? como tal de la presión que se ejerce en la mezcla de los gases y que pues, va a corresponder a la sumatoria de las presiones que hay en cada uno. Exacto, esto sería más como esto. La presión total, la ley de Dalton, nos dice que la presión total de un gas, del aire más bien, es correspondiente a la sumatoria de las presiones que componen ese aire. O sea, en este caso, oxígeno más nitrógeno, la presión parcial de oxígeno, que es de 159, y la presión parcial de nitrógeno, que es de 593. Y juntas ejercen presión y la sumatoria de ambas es la presión parcial, perdón, es la presión total. Entonces, por eso nosotros hablamos de presiones parciales. Por eso, por ejemplo, presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono. Qué bueno que me recuerdes eso porque aquí lo debí haber mencionado y no, y se me fue, ¿no? Entonces, eso es de Dalton. Pero no, esta es la ley de Fick. Ya hablando de la difusión de un gas, es necesario que hayan ciertas características que nos van a determinar que haya una difusión efectiva. Vamos a ver primero. Ya mencionamos la solubilidad del gas. Otro factor es el área transversal del líquido. Del líquido porque es así la fórmula, pero aquí lo vamos a poner más aplicado. No estamos hablando del área transversal del líquido, sino el área que corresponde cada alvéolo. Yo a ustedes les había mencionado que cada ramificación del árbol traqueobronquial nos sirve porque cada ramificación aumenta la superficie. De modo que les decía que puede llegar hasta hasta unos 70 metros cuadrados, que sería la cancha de béisbol, que les menciona el libro, que sería esa el área transversal. Total, de que si nosotros agarramos cada alvéolo, lo desdoblamos y lo abrimos y lo ponemos como en tapetito, entonces cada alvéolo nos ayuda a eso, a aumentar el área transversal del líquido, como menciona acá. Otro de los factores es la distancia a través de la cual se debe difundir el gas. Aquí hay algo que se llama membrana respiratoria, ¿vale? Esta membrana respiratoria, ahorita vamos a ver sus componentes, pero vamos a ver qué es la separación entre el alvéolo y la sangre. Es decir, todos los componentes que se interpongan entre ellas van a determinar que haya una disminución, más bien, es indirectamente proporcional el grosor de esta membrana respiratoria a la difusión que haya, ¿vale? Otro es el peso molecular del gas, que este peso molecular del gas tiene que ver con la solubilidad. Ahorita les explico eso. Y la temperatura del líquido. Ahora bien, aquí vamos a despreciar la temperatura del líquido. ¿Por qué? Porque en condiciones normales nosotros no modificamos nuestra temperatura. O sea, si tú estás sano, realmente deberías de tener una temperatura constante, digamos de 37, maneja el libro para efectos de contabilidad de gases, ¿no? 37 grados centígrados. Ese no se va a modificar en condiciones normales, ya son casos especiales donde haya fiebre o donde haya hipertermia, ¿no? Pero pues de forma normal nosotros despreciamos esto en la fórmula. En ese caso, la difusión nos va a quedar de esta forma. Esta fórmula nos dice que esta difusión o velocidad de difusión
va a ser directamente al gradiente de presión. Eso ya estamos de acuerdo. Donde hay más oxígeno, donde hay más dióxido de carbono. Directamente proporcional al área de superficie transversal. Estamos de acuerdo. O sea, la cancha de béisbol que les decía, si sigue siendo así de grande, obviamente va a ser un espacio bastante considerable. Y si se aumentara, que no puede ocurrir, pero sí puede disminuir, si aumenta es directamente proporcional. La solubilidad juega un papel aquí importante, pero nosotros vamos a tomarlo en cuenta con el peso molecular del gas. El peso molecular del gas y la solubilidad, que aquí en realidad se me faltó poner que es raíz cuadrada del peso molecular, vamos a ver que juntos la solubilidad y la raíz cuadrada del peso molecular dan algo que es el coeficiente de solubilidad que nosotros ya mencionábamos anteriormente. Este coeficiente de solubilidad es directamente proporcional a la difusión, o sea que si aumenta, va a aumentar la velocidad de difusión. Por eso aquí quitamos el peso molecular, quitamos la solubilidad del líquido y vamos a hablar del coeficiente de solubilidad como un factor que se encuentra directamente proporcional. Y ahora el único que vamos a dejar que es indirectamente proporcional o inversamente proporcional va a ser D minúscula, porque D mayúscula es difusión. Y recuerden así, D minúscula nos va a hablar del grosor de la membrana respiratoria, es decir, la distancia a través de la cual tiene que difundir el gas, o sea, todo esto. Esta distancia, si aumenta, obviamente va a ser menor la velocidad de difusión porque aumenta el espacio que tiene que atravesar cierto gas para llegar hasta el otro extremo. Ahora, ¿sí se entiende todo esto? ¿O les queda alguna duda? Perverso. Bueno, si no hay dudas, esto es algo muy importante que lo recuerden, es pregunta de examen. Recuerden cuáles son de forma proporcional directamente y cuál es el único que es inversamente proporcional, que es de minúscula, que es el grosor de esta membrana respiratoria. Recuérdelo bien. Ya tomando en cuenta esto, sobre todo la ley de Fick, vamos a dejar las solubilidades, o más bien la velocidad de difusión de esta forma. Vemos que el oxígeno lo vamos a dejar como unidad, es decir, el oxígeno tiene una velocidad constante, pero el dióxido de carbono tiene 20.3 veces mayor esta velocidad de difusión. Y esto está determinado sobre todo por el coeficiente de solubilidad, porque esto realmente no estamos variando entre cada uno de esos gases. Y aquí es lo importante de que lo quiero poner acá, que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. Recuérdenlo bien. Y la difusión depende también de la capacidad del gas para atravesar membranas celulares. ¿Por qué se los digo? Porque aquí hay otros gases, como el helio, el nitrógeno, el monóxido de carbono, que se incluyen dentro de toda esta mezcla respiratoria, pero que como no pueden atravesar la membrana celular, la membrana respiratoria, tampoco, pues entonces no tiene una gran importancia a nivel de fisiología respiratoria porque no generan un cambio, ¿vale? Ahora vamos a ver otra cosa, que el aire que nosotros respiramos desde la nariz, yo ya les había dicho que esta tiene una función entre las cuatro funciones que tiene. Una de sus funciones es la de humidificar el aire. Desde aquí se empieza a humidificar. Existe cierto porcentaje del aire alveolar, no del atmosférico, que va a estar compuesto por vapor de agua. Este vapor de agua nosotros vamos a manejar a la temperatura constante de 37 grados un vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. ¿Puede aumentar? Sí, es decir, cuando por ejemplo hay fiebre, nosotros sabemos que las pérdidas insensibles, en este caso del pulmón, si se acuerdan era de 350 a 400 mililitros, puede aumentar esta pérdida insensible y es precisamente porque se empieza a evaporar el agua
a nivel de la vía respiratoria y por lo tanto esta presión de vapor de agua puede aumentar, pero a una temperatura constante de 37 grados es de 47 milímetros de mercurio. ¿Por qué les menciono esto? Porque el aire atmosférico se modifica y no va a ser el mismo que el aire alveolar. Y ahora vamos a manejar entonces aquí, en un ambiente seco, los porcentajes, ¿no? Veíamos que el oxígeno tiene 160 milímetros de mercurio, su 21% del caso en el que estamos hablando de una atmósfera de presión. El dióxido de carbono aquí vemos que no tiene gran importancia, ¿no? Pero vamos a ver aquí que cuando ya se empieza a respirar, vamos a involucrar entonces a esa cantidad, a esos 760 milímetros de mercurio, nosotros vamos a restarle 47 y el resto lo vamos a repartir en porcentajes para que sea 150 y 563 en el caso del nitrógeno. Pero bueno, vamos a despreciar esto porque no tiene importancia respiratoria. Vamos a ver entonces que vemos cómo se disminuye de 160 milímetros de mercurio hasta 120 milímetros de mercurio. Realmente el Guyton me parece que maneja una cantidad de 148 milímetros de mercurio. Pero en cambio, el aire al volar ya tiene 102. ¿Por qué? Porque se va a seguir modificando. ¿Con qué? Con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se está generando. Este es un gas, digamos, metabolito de la respiración celular. Toma el oxígeno, lo combina con agua, hace todos esos procesos y el chiste es que va a desechar dióxido de carbono. Y como el dióxido de carbono es bastante difusible, entonces de los tejidos se va a pasar a la sangre y de la sangre va a buscar eh, escape a través del alveolo. De esta forma vamos a ver entonces que va a ser un componente como tal ya del aire alveolar. Y vamos a ver entonces que el aire alveolar está compuesto por ¿cuánto? De oxígeno, 102 milímetros de mercurio, de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. Y estas dos cantidades sí quiero que se las aprendan de memoria. 102 y 40. Me parece que no modifica esto en el libro, pero ustedes recuérdenlo así, ¿vale? Otra cosa que también quiero que vean aquí, como viene en el diagrama de abajo, es que este aire, digamos que este aire estaba marcado y en cada respiración empezamos a sacar el aire que está a nivel alveolar y lo vamos reemplazando por aire nuevo. Este no es de forma inmediata, ¿por qué? Porque tenemos un espacio muerto anatómico, porque las respiraciones no son tan profundas, entonces se está inspirando y expirando una cantidad promedio de aire que realmente no es suficiente para reemplazar el aire viejo que ya tenemos en los alvéolos. Entonces, aquí, como menciona, es necesario hasta 16 respiraciones para, como tal, aclarar este gas, es decir, reemplazarlo por un aire nuevo, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Que hay situaciones en las cuales va a haber una modificación en el aire, y en estos casos nos sirve porque el hecho de que se esté reemplazando parcialmente y que el cambio no sea tan abrupto, pues hace que nuestro sistema sea más capaz de soportar estas variaciones en el aire que si se reemplazara de forma abrupta, de forma rápida. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver entonces que a nivel alveolar, la concentración de oxígeno, que el oxígeno, digamos que vamos a estar metiendo oxígeno, va a depender de la velocidad de entrada, o sea, directamente o sea, que va a aumentar la concentración de oxígeno si aumenta la velocidad de entrada del oxígeno y también aumenta en el nivel de la sangre si hay un aumento en la velocidad de absorción del mismo, ¿vale? Esos son los componentes que van a determinar cuánta concentración haya, no solo a nivel alveolar, sino también a nivel de sangre. Ahora, vamos a ver esto. Si dice que depende de la velocidad de entrada,
estamos hablando de la ventilación. Entonces, si nosotros ventilamos más, nosotros vamos a tener una cantidad de oxígeno mayor, pero obviamente hay un tope. Nosotros estamos diciendo que el aire atmosférico y que el aire ya humidificado, no era de los 160 milímetros de mercurio, sino que ya era hasta de 148. Entonces, lo máximo que podríamos tener a nivel alveolar podría ser ese, 148 milímetros de mercurio, ¿vale? Así lo vamos a dejar. Y ahora, la concentración de dióxido de carbono a nivel alveolar dice que aumenta con la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta con la velocidad de excreción de dióxido de carbono y disminuye cuando hay una mayor ventilación alveolar. ¿Cómo vamos a traducir esto? El dióxido de carbono ya les dije que es un producto del metabolismo, entonces nuestro cuerpo lo genera. Como lo está generando, si aumenta este metabolismo, si aumenta la generación de este gas, va a buscar salida y entonces se va a acumular a nivel alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno de los determinantes. El otro es la ventilación alveolar, pero como dice acá, si disminuye con la mayor ventilación alveolar, es decir, cuando nosotros respiramos más rápido, sacamos más el dióxido de carbono y por lo tanto a nivel alveolar disminuye. En cambio, si nosotros dejamos de respirar o lo hacemos más lento, menos profundo, entonces el dióxido de carbono no se está expulsando tan rápido y se sigue acumulando. Entonces, por eso menciona estos dos factores que van a determinar cómo se modifica el dióxido de carbono dentro del alveolo. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya nos quedan 5 minutos, así que vamos a mencionar solamente esto. Esto último. Cuando hablábamos de esto, de la ley de Fick, les mencionaba que el gradiente de presión, esto ya lo estudiamos, ya sabemos cómo se modifica. El área transversal, ya dijimos por qué es tanta, ¿no? Y el coeficiente de solubilidad ya. Pero vamos a analizar esto, que es el grosor de la membrana respiratoria, o como tal en la fórmula D minúscula. ¿Qué pasa aquí? Tiene que atravesar como tal esta membrana respiratoria. ¿Alguien me puede decir cuáles son las capas de la membrana respiratoria? O al menos cuántas son las capas de la membrana respiratoria. Son tres. Ajá, a ver, dime cuál es. Es la célula endotelial, la membrana basal de la célula endotelial y el neumocito, ya sea tipo 1 o tipo 2. Ajá, ¿alguien quiere aumentarle o disminuirle? Aquí vemos tres, podríamos decir, pero son más. Primero acá, esto es el aire, pero no entra en contacto directo con las células porque está recubierto por un líquido y este líquido también contiene el agente surfactante. ¿Qué células lo secretaban? Recuérdenme. No, Los Marcito. Los neumocitos. neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 secretan este factor surfactante. Entonces, la primera capa es este líquido que incluye el agente surfactante o el agente tensoactivo. Esa es la primera capa. La siguiente capa, ¿cuál es? Pues el epitelio alveolar, que está compuesto tanto por neumocitos tipo 1 como neumocitos tipo 2. Obviamente vamos a ver que la mayor superficie es por los neumocitos tipo 1, ¿vale? Entonces vamos a ver esto. De aquí que sigue, estos están anclados en una membrana basal. Los neumocitos en general, el epitelio alveolar tiene que estar anclada a esta membrana basal. Entonces esa es la tercera capa. Llevamos tres. Después de esto va a haber un espacio que aquí lo vemos en blanco, que es, digamos, el espacio intersticial. El intersticio es el que va a ocupar esta zona. Ciertamente hay lugares en el que este espacio se disminuye y que puede haber una anulación. ¿Por qué? Porque va a haber una unión de la membrana basal del epitelio alveolar
con la siguiente capa, que es la membrana basal, pero en este caso del endotelio, esta que vemos acá. Cuando se unen podemos decir que hay 5 capas, pero vamos a manejar siempre 6. Aquí entonces puede haber zonas en donde estas dos se unan. Esta membrana basal va a funcionar de soporte para la última capa, que ¿cuál es? El endotelio. El endotelio de los vasos sanguíneos que van a irrigar a los alvéolos, ¿vale? Entonces, estas son las capas. Repasamos el agente surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal del epitelio alveolar, el intersticio, la membrana basal de las células endoteliales y las células endoteliales. Tenemos 6 componentes de la membrana respiratoria. El grosor dice que es de 0.2 milímetros, o sea, es muy pequeño. En promedio son de 0.6 milímetros, excepto en zonas donde hay núcleos celulares, en estas zonas, porque los núcleos ocupan un mayor espacio. El área transversal de las membranas es aproximadamente 70 metros cuadrados en el adulto joven, lo que yo les mencionaba, y el diámetro medio de los capilares es de solo 0.5 micrómetros. Si ven acá, esto es de 0.5 micrómetros. Es por eso que los eritrocitos se tienen que deformar para pasar acá. Y esto nos ayuda porque una vez que se difunde el gas acá, se va a difundir hacia el eritrocito porque va a entrar, porque está como en mucho contacto, está rozando realmente, se está modificando, se está flexionando para poder caber en estos vasos. Ahora, bueno, les iba a mencionar en qué caso se modifica. Si aumenta el intersticio, va a aumentar. ¿Por qué aumentaría? Por casos de edema o por casos de fibrosis. ¿Por qué se mueve? Bueno, es que ya queda un minuto. Vamos a hablar de los factores que van a determinar un cambio en la ley de Fick. Llámese el grosor, esto, por ejemplo, aquí hablamos de fibrosis, edema. En este caso podemos hablar de enfisema, de una resección pulmonar, perdón, acá en la diferencia de presión por una intoxicación de monóxido de carbono y así. Pero ya lo mencionaríamos en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, por favor, estudien y ya vemos y nos vemos mañana, ¿vale? Bonita tarde. Gracias, Marco, Gracias, Marco. igualmente. Gracias, Marco.